Bueno, bienvenidos al segundo episodio. Bueno, tercero en teoría, pero el primero no cuenta porque era como la introducción. Segundo episodio del podcast War Martillo. Hoy vamos a hablar sobre la disformidad. Me acompaña hoy Wolf, como siempre, mi co-host. Hola a Wolf, ¿qué todos. tal? Hola a todos. Espero que estéis bien. Espero que disfrutéis de este pedazo de capítulo que se viene. No he cogido objeto por vuestra culpa. Si pierdo mi TFT os odiaré. Sí. Bueno, ya no os odias de... Bueno, a mí ya me odias de base. Bueno, en el episodio de hoy explicaremos unas cosas. Lo vamos a explicar un poco, digamos, por encima, para que entréis en contexto de lo que viene a ser la disformidad. No vamos a entrar en muy en el tema, porque si no daría para Sí, 4 horas de podcast. intentaremos no irnos por las ramas, porque claro, cada rama de Sí, sí. este tema es un mundo. O sea, si empezamos a irnos por el caos, empezaríamos a hablar del caos y bueno, no podemos ir mucho por las ramas. Sí, no, y encima la cantidad de historias que hay conforme a la disformidad es exageradamente larga. Sí, pero bueno, Wolf. Sin empezar aún a meternos en lo que es la deformidad, ¿tú qué crees? Espera un momento, Wolf, se te está colando ruido de aire por el micrófono. Perdón. ¿Mejor? Sí, creo que sí. Vale. Bueno, Wolf, para ti, ¿qué es la deformidad? Sí, o sea, por el nombre, pienso que es algo totalmente enmarañado, totalmente raro y extraño, que no son formas a las que estamos habituados, ¿no? Como algo enrevesado. No sé Claro, si es me algo explico. torcido, algo, Sí, claro, algo que no es lo que parece. claro, básicamente. Es lo contrario de la realidad. Es otro lugar donde todo se desfigura, todo se deforma. La disformidad. Bueno, ¿qué es la deformidad? El Immaterium, Empyrea o disformidad, el Warp, ¿no? En inglés, es una dimensión alternativa conformada por energía pura, con sus propias leyes físicas, que se utiliza para los viajes interestelares, ya que permite violar las leyes del tiempo y el espacio, aunque no sin riesgos asociados. Claro, esto es lo que viene a ser la manera que tiene dentro de Warhammer de viajar más rápido que la velocidad de la luz. Velocidad de la luz. Porque claro, en Star Claro. Wars tú presionas un botón y pum, viajas de punto A a punto B y por eso el universo puede ser tan grande. Pero dentro de Warhammer, un viaje, si no es por deformidad, tardaría cientos de años de llegar de un sitio a otro. Como sería en la vida real, más o menos. Claro, pero el tiempo dentro funciona totalmente diferente. Lo que pueden ser 10 días fuera, a lo mejor es un año dentro de la disformidad. Es bastante diferente a lo que estamos Creo que es más acostumbrados. rápido, ¿eh? Creo que suele ser más rápido, rollo. Lo que es un año dentro de deformidad, fuera no son tantos años. O sea, es eso, es al revés. Aunque bueno, ya lo averiguaremos cuando vayamos viendo. Claro. Dentro de la deformidad, la energía que compone el Immaterium emana directamente del conjunto de sensaciones y sentimientos de los seres vivos de la galaxia. Se considera como el reflejo oscuro del universo material. Es un océano de caos donde las emociones se materializan físicamente. Esto es lo que se conoce como el Reino del Caos, hogar de los dioses oscuros y sus seguidores. Podría considerarse el infierno del universo en el año 40.000, según el errado punto de vista imperial. Claro, literalmente es la materialización de los pensamientos, emociones y sensaciones que tienen todos los seres vivos. Lo cual da sentido de porque, bueno, ya más tarde hablaremos de un tema. Sí, pero básicamente es algo muy peligroso. O sea, cualquier cosa que puedes llegar a pensar, si es muy vasta, puede llegar a crearse dentro de este, digamos, mundo. Pues se podría llamar mundo. O dimensión. ¿Tú Sí, qué crees, Mateo? la disformidad, no, y no solo eso, sino que piensa, por ejemplo, que, claro, también ahorita hablaremos también de los demonios, ¿no? Pero
los demonios se corrompen justo por eso, porque esos demonios son materialización de las sensaciones que están teniendo ahora y ellos se alimentan de eso. Entonces, claro, si por ejemplo estás constantemente teniendo pensamientos de odio o sencillamente de envidia, estás alimentando, estás creando una imagen de eso dentro de la enfermedad. Es muy interesante porque, por ejemplo, los Tau, que hablaremos en algún capítulo sobre los Tau, ellos creen en el bien común y no tienen ningún tipo de Dios realmente. Son de las pocas facciones que no tienen Dios. Pero esto no es una historia que no sé si es canon, que fue que estaban viajando los Tau por la disformidad y claro, como ellos creían en el bien común, habían creado como un demonio tochísimo dentro de la disformidad, o bueno, una criatura enorme justo de eso, un bicharraco enorme azul que representaba pues su pensamiento del bien común. Era, sí, yo soy el bien común. Sí, no tiene sentido, ¿sabes? Que sea literalmente un demonio, es el bien común, ¿sabes? Es algo bastante jodido. No, pero además es el bien común al revés, porque claro, los Tau verán el bien común como algo bueno, algo rollo, hay que unirnos todos, tal, pero Sí, eso pero en es, realidad no es un demonio. eso es rollo, sería como la versión alternativa, sería rollo, te obligamos a unirnos a nosotros porque si no te unes a nosotros eres el enemigo, que es un poco también el lado oscuro de los Tau, ¿no? Primero vamos a dar por las buenas, paz, no sé qué, y después guerra. Claro, pero entonces así puede funcionar perfectamente con todo, tipo en las religiones y tal. Perfectamente es básicamente un culto. Lo que pasa es que en vez de ir a alabar un dios, haz esto. Mientras tanto, estás creando un monstruo en la disformidad, ¿sabes? Así que todos los Y pensamientos que tengas se manifiestan en la enfermedad. Por ejemplo, últimamente se está hablando de un quinto dios del caos. Y que este quinto dios del caos básicamente se alimenta de todos los pensamientos de creación de las criaturas dentro del universo de Warhammer 40.000. Me refiero, cada vez que un orco inventa, por ejemplo, un Shuta o un Chopa, está dando poder a este demonio, supuestamente. Lo cual es chungo porque la cantidad de orcos y de otras criaturas y especies que están creando cosas constantemente. Eso... claro. Pero también creo yo que... Las razas más peligrosas serán las que mayor tecnología tengan. Las que estén desarrollándose Claro, todo el el rato. Mechanicus Sí, estaría alimentando constantemente a esta entidad. básicamente. Pero a mí también me llama la atención porque tengo dudas. Porque, por ejemplo, si tú ponete que eres un orco y estás luchando por Gorko, no por Khorne, ¿por qué o sea, realmente le das poder a Khorne o le das poder a Gorko? O a los dos. Porque claro, cuando un mech invente un Shuta o un Chopa, él realmente está pensando en Morko, no en este nuevo demonio, que la verdad es que lo miré ayer y no me acuerdo del nombre, pero... Porque claro, los mecánicos ellos están pensando en ese Omnisaya. Sí, pero vaya. Yo creo que alimenta un poco a los dos, aunque inconscientemente alimenta al otro. Aún así, llegamos a la misma conclusión de que es bastante jodido detener a los demonios en la disformidad. Básicamente porque no puedes dejar de pensar, ninguna persona puede dejar de pensar, ni la sociedad puede dejar de desarrollarse. Claro, eso es una, por ejemplo, de las teorías que se tiene de cómo matar a un demonio. Porque realmente no sé si lo sabes, pero los demonios no mueren. O sea, cuando matas una forma física de un demonio, lo que haces es mandarlo a la disformidad de nuevo, devolverlo otra vez a la disformidad. Y entonces, claro, si los demonios se alimentan, por ejemplo, Khorne se alimenta de la guerra y del odio, si dejan de haber especies que se estén pegando, rollo el odio y tal, Khorne dejaría de existir teóricamente, ¿no? O claro, es acumulativo. Claro, pero Khorne, como tal, se alimenta de, digamos, de la guerra o de la sangre, también conocido como el dios de la sangre. Pero, usualmente, ¿qué conocemos como guerra? ¿El matar a otra persona y ya está por un conflicto? ¿O simplemente el hecho de matar un animal o que especies que tengan por instinto por ejemplo, las carnívoras y eso, que maten a otras Yo creo que especies? depende. Yo creo que en Warhammer ¿Sabes? Fantasy eso se resuelve mucho más fácil. Porque en Warhammer Fantasy me recuerdo que Khorne es rollo, también tiene como un sentido del honor. O sea, tú no puedes... Khorne no se alimenta, por ejemplo, de alguien que te mate por la espalda con un puñal, o no se alimenta... Sí, tiene que tener Sino un motivo. que es más rollo...
es una guerra o una pelea o una lucha justa entre lo que cabe. Y de eso sí que se alimenta. Se alimenta también un poco de eso, de la sed de sangre, pero no sed de sangre, no como por ejemplo. Porque claro, si es una puñalada por la espalda, yo creo que eso es más Sench, que es los engaños. Ujú. Y bueno, después también Gorko y Morko, que Gorko es el dios orco de matar por la. En plan, Claro, pegarte un tronchazo con un palitroque por la por delante y Morko por detrás. claro. Igualmente, ya hablaremos de Gorko y Morko en su debido tiempo, porque si no, vaya. Que es interesante porque Gorko y Morko Sí, están en la sí, disformidad, teóricamente también. sí, Son claro. dioses que Hombre, existen dentro de la disformidad. básicamente. Sí, 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 sí. O sea, algunos dicen que son los dioses más poderosos que hay, pero bueno, son simples teorías de momento. Hasta que no confirmen nada oficial, no tal. Igualmente, al punto que queríamos llegar era que en la disformidad te puedes encontrar bichos exageradamente grandes y poderosos simplemente por el pensamiento de una persona o un grupo de personas. También existen, como he visto por ahí, una especie de tiburones de la disformidad que digamos son como una especie de energía con boca y dientes que va arrasándolo todo. Pero bueno, Claro. Y esos son... entonces, una dimensión llena de tantos peligros, ¿cómo viajas por ella? Esto, segmento viajando, ¿eh? Los viajes Claro, por el Immaterium. El reino del Immaterium permite la comunicación y los viajes por encima de la velocidad de la luz. Los navíos requieren de cantidades enormes de energía para entrar en la disformidad, y mientras navega por ella están a menudo a merced de las corrientes y los remolinos que circulan por esta dimensión. Claro, y también por todas las incursiones de demonios, demoníacas. Que por eso es que, bueno, ahorita más adelante lo veremos, pero claro, o sea, tú no viajas por ahí de gratis. Por ejemplo, los orcos viajan no, sin no. ningún tipo de protección porque al revés, quieren que quieren que les invadan, ¿no? Claro, lo que Siempre, la siempre renta. vemos a los orcos, es que me encanta. Pero quitando los orcos del medio, ¿cómo? O sea, tú podrías ir a la disformidad como tal. No puedes ir a la disformidad como tal. No, primero necesitas abrir un Hacia. portal de deformidad, que claro, creo que esto se Claro. lleva a través de un psíquico, aunque bueno, ahorita mientras vayamos avanzando en el tema, iremos resolviendo dudas. Pero bueno, el, el tiempo también transcurre mucho más despacio en el Immaterium que en el universo real, creando una especie de estancamiento, mientras para los observadores externos pueden pasar meses o años, para los pasajeros solo transcurren semanas. Vale. El control del tiempo es imprevisible debido a la naturaleza misma del Immaterium, y de vez en cuando una flota de refuerzos surgirá del Immaterium para encontrar que la guerra a la que fueron enviados terminó meses o incluso años atrás. Pues este es otro tema, que es otro tema también que después cuando vemos el Imperio volverá, que es el completo desastre que es toda la burocracia imperial. Entonces imagínate, o sea, no solamente es un desastre, sino que además tendrán que calcular que flipas, por ejemplo, si están teniendo una guerra en tal sitio, tienen que calcular cuánto va a durar esa guerra y si realmente les renta enviar una flota para apoyar esa guerra, porque igual llega la flota 3 meses después de que hayan perdido y no sirve para nada, que suele ser el Claro. caso. Claro. Buah, es que estás en una complicación, básicamente. O sea, envías una flota o no la envías. Es que ya no es por cuestión de salvar un puesto, salvar un planeta o cualquier chorrada por el estilo. Sino simplemente es que tienes que calcular un viaje espacial que a lo mejor te elimina a la flota entera o a la mitad de la flota, dependiendo de las circunstancias. Es El, que no es. el Es Aptus un poco de pavo. Administrorum, que cuando hablemos de ello, es literalmente en plan... eh, el sistema burocrático de España, pero más peor aún. Bueno, Vale, entonces, ¿cómo viajan, por ejemplo, los del Imperio a través claro, de la disformidad? importante. Hemos hablado de psíquicos. Varias cosas son necesarias para viajes dentro del Immaterium. El equipo fundamental es el conocido como campo Gellar, el Gellar Field en inglés. Una campana psíquica que protege la nave. Sin esta tecnomagia misteriosa, las almas de aquellos que viajan de la deformidad estarían expuestas a los demonios y criaturas que habitan en el reino del caos. Para saltos de mayor alcance, varios años luz, es necesario un mutante psíquico de la casta conocida como los navegantes. Estos mutantes son capaces de ver en las corrientes del Immaterium y dirigir un navío a su destino con mayor exactitud que la gente normal.
Sin embargo, y a pesar de su capacidad, les es necesario utilizar la referencia del Astronomicon. Que bueno, el Astronomicon, otro tema, que hablaremos de él cuando hablemos de los psíquicos del Imperio. Es que, claro, lo que hablamos al principio del capítulo, podríamos dedicar un capítulo entero a cada tema que va saliendo de aquí. Claro. Pero para que se tenga una idea así clara, el Astronomicon es como un libro que aprenden a usar los psíquicos desde que son acólitos. Y que básicamente les enseñan cómo usar desde que son acólitos como tal, hasta que llegan a ser, como ha dicho Mateo, mutantes psíquicos. O sea, a la par que reciben mutaciones, ya son más poderosos y pueden llegar a ser los navegantes de las naves. Pero bueno, para que... Es como el mago que tiene un libro. Entonces tiene los hechizos en el libro, por decirlo así, y potencian sus hechizos. Básicamente, una idea general creo que sería esa. No es cierta del todo, pero ya especificaremos más adelante. Vale. Bueno. ¿Qué amenazas hay dentro de la disformidad? El reino del caos. Los demonios solo son capaces de existir dentro del Immaterium, a no ser que ciertas condiciones se den en el reino material. El Immaterium es donde emana el poder de los 4 dioses del caos: Khorne, Slaanesh, Tzeentch y Nurgle. Y sus seguidores emprenderán cualquier acción para aumentar este poder. Con los poderes del caos, el Immaterium habitan muchas criaturas extrañas. Las más comunes entre ellos son los de la especie conocida como esclavistas del caos, criaturas formadas por las energías del caos que vagan por la disformidad navegando como tiburones de la casa de las almas que han osado entrar al Immaterium. Realmente los demonios del caos son trozos de los dioses del caos. Por eso los dioses del caos, por ejemplo, son más débiles cuestiones prácticas de los dioses de los orcos o de cualquier... O sea, porque realmente cada vez que nace un demonio, por ejemplo de Nurgle, Nurgle está dando un trozo de su poder a ese demonio. Claro. Si nace el demonio, yo qué sé. Y aún así los dioses del caos, antes de formarse, eran realmente solamente energías, porque al final, como la disformidad son como la materialización de las energías de las personas, pues Khorne era el odio, la guerra, todo aquello. Slaanesh, pues bueno, Slaanesh ya hablaremos de ello. Nurgle, todo lo que sea gula, la sentido de las enfermedades. Tzeentch, los engaños, trapicheos, apuñalar por la espalda. Incluso... Mateo, ¿cuál es el dios que más te llama la atención de estos 4? Digamos que estos son como los 4 que hay dentro, o más grandes que hay dentro de la disformidad, ¿verdad? O el reino del caos. Sí. Los que los forman. ¿Cuál es tu favorito? Bueno, tu favorito no, el que más te llama la atención, más bien. A mí mi dios favorito del caos. Sí. Diría que Khorne, pero bueno, porque las miniaturas de Khorne me molan más. Bueno, puede ser una opción. Es que eso es lo bueno de este universo. O sea, no tiene que gustarte el lore como tal, simplemente si te gusta la imagen ya, tira para adelante. Pero sí, está muy guapo. Yo me gustaba Khorne y Slaanesh, pero cuando he visto ahora que salió cuando salió el Total War Warhammer 3, he visto los dioses de Nurgle y tal, son asquerosos y me molan. Encima con el Darktide también peleas contra... Y el Vermintide 2 también, ¿eh? Sí. Yo creo que Fat Shark es como su dios preferido de los de Fat Shark, porque siempre Vermintide 2 y en Darktide se pelea siempre con Nurgle. A no ser que ahora en Darktide en algún momento añadan algún DLC de Khorne o de Slaanesh. Puede ser, perfectamente. Ojalá, pero bueno. Pero sí. Sí. Me en plan, mola bastante. Letters, Sí. Bueno. Pero totalmente. Antes de que hubieran 4 dioses del caos dentro de la disformidad, habían 3. Y vamos a hablar también en este capítulo, ahora mismo vamos a saltar de tema porque la disformidad ya hemos explicado un poco por encima, sin meternos mucho en los temas. Realmente de lo que nos sería como el siguiente capítulo, ¿no? En plan, hablamos del capítulo anterior de la caída de los necrones, o sea, de los Necrontyr, el surgimiento de los necrones, la guerra en el cielo, y ahora pues los Eldar dominaban la galaxia, ¿no? Vamos a hablar hoy de la caída de los Eldar, para poder también hablar del nacimiento de Slaanesh, ¿no?
Sí, sería lo suyo. Para seguir, digamos, con una línea en contexto. Sí, ya después Porque hablaremos de ya. la humanidad y ya después de los temas que queramos realmente. Ya- pero en el punto de la historia sería que básicamente los necrones se fueron a dormir y vinieron los Eldar y dijeron: Sí, los Eldar y este mundo para básicamente mí. al ser la raza dominante, pues antes eran los Necrones, ahora son los Eldar. Mm. Bueno, ¿Quiénes son los Eldar, Mateo? los Eldar Explícame. son elfos, son literalmente elfos, pero de espacio. Pero claro, hay que llamarlos Eldar porque copyright. Los Eldar, creados por los antiguos, después de que acabara la guerra en el cielo, se quedaron sin propósito realmente, aparte de ser literalmente la especie dominante, porque los Krogs se fueron a turbomatarse entre ellos mismos hasta de evolucionar hasta los orcos. Y los Eldar, pues cada vez que un orco se intentaba pelear con un Eldar, el Eldar lo mandaba a tomar por culo psíquicamente y ya está. En los mundos Eldar dominaba una gran paz y belleza. Eran paraísos de satisfacción personal y logros culturales. Sin embargo, todo esto acabó en un cataclismo destructivo que eliminó de golpe la civilización interplanetaria de los Eldar. Esta debacle recibe el nombre de la Caída. Los acontecimientos que condujeron a la caída no están registrados, pero están vivos en la tradición y las especulaciones. A continuación describiremos la historia de la caída y, bueno, en general. En resumidas cuentas, los Eldar estaban bien hasta que estaban mal. Básicamente como los necrones. Sí, Aunque los necrones todos bueno, están los bien necrones, tío. hasta que sucede algo y de repente están mal. Y los Eldar, pues lo que sucedió para los Eldars fue que igual estaban demasiado bien, tenían mucho tiempo libre, se pusieron a hacer cosas pues cuestionables y pasaron cosas. Los Eldar, bueno, si quieres decir algo. No, no. No, Vale, no, vale, en vale. plan. No, continúa, que está esto muy interesante, la verdad. Los Eldars eran un pueblo orgulloso y arrogante, confiado en su superioridad y desdeñoso con los bárbaros alienígenas. Sus logros tecnológicos superaban los de las demás razas y ninguno de ellos dudaba de que esta situación se prolongaría indefinidamente. Los Eldars tenían motivos para estar confiados. Ninguna raza representaba una amenaza seria a su riqueza o estabilidad. La caída, cuando sucedió, llegó de forma mucho más sutil y peligrosa que una invasión alienígena. En esta época no existían los mundos astronave, que bueno, serían los mundos Forja, ¿no? Estos de los Eldar, que son literalmente una nave, que es una ciudad entera, un continente, pero una nave. Ni las sendas Eldar. Todos los Eldar seguían sus inclinaciones vitales, según su voluntad, gozando de cada capricho e investigando cada curiosidad. Sus grandes mentes servían tanto para las artes como para las ciencias. Crearon muchas cosas extraordinarias y aprendieron muchas cosas sobre el universo que actualmente han sido olvidadas. Eran muy longevos, y cuando finalmente morían, sus espíritus se disolvían plácidamente en la disformidad para volver a renacer. Entonces no existían las joyas espirituales que contienen sus espíritus inmortales. Ni había necesidad de que existieran, ya que en esa época la deformidad no representaba ningún peligro para ellos. Lo de las joyas espirituales lo explicaremos un poco más adelante, cuando hablemos de qué fue lo que sucedió, por qué la caída. Bueno. Lenta pero firmemente, el gusano del orgullo empezó a roer la raza Eldar. Creían que debían descubrir todos los secretos y disfrutar de todos los placeres. Dilapidaron inconscientemente los preciosos recursos de su maravillosa mente. Hacía mucho que los Eldars habían superado la necesidad de trabajar o de cultivar manualmente. La sociedad Eldar proporcionaba todo lo necesario sin necesidad de hacer ningún esfuerzo. Los Eldars, por tanto, podían dedicar sus largas vidas a satisfacer hasta el último de sus deseos. Algunos acabaron consagrándose a sus impulsos más hedonistas. Los cultos exóticos proliferaron por los mundos Eldar, cada uno de ellos dedicado a un conocimiento esotérico o a un exceso sexual. Mientras estos cultos iban arraigando injustificable abandono, las bandas de asesinos sádicos merodeaban por las calles buscando a sus víctimas. Vale. No, arraigando en los Eldar, bueno, básicamente, igual que en Fantasy, se llena todo de cultos exóticos, de
Eldars follando, Eldars artes, bebiendo, drogas, de todo. Y claro, la corrupción dentro de la sociedad empieza a degenerar que flipas. Empiezan a haber un montón de bandas asesinas, gente... Bueno, claro, al follar, ¿no? Tanto, también empiezan a... Igual sea a matarse o con las cosas rollo sadomasoquistas, porque los Eldars, otra cosa no, pero infligirse daño les mola un montón. Pero, o sea, es como, digamos, un poco con lo que pasó con la pandemia, ¿no? O sea, tú te quedas en tu casa, te quedas tan a gusto y si lo tienes todo, pues, oye. Claro, algunos Eldar tienen placer aprovechas, ¿no? asesino, ¿no? La raza Eldar Claro. quedó dominada por la enfermedad de la concupiscencia. La sangre corrió por las calles en medio del enloquecido rugido de las multitudes. O sea, O sea, es eso sí, que es claro. una locura. Es una sociedad que, básicamente lo que dije antes, tenían tanto tiempo libre Sí, sí, que sí. dijeron, Que bueno, empezaron a explorar todas las demás vamos a opciones. ver qué podemos hacer aquí, ¿no? Hasta un punto ridículo en el que, bueno, solo un loco puede pretender entender el extraño universo del Immaterium, ya que por su propia naturaleza es inconstante e incomprensible. Y fue en el espacio disforme donde tomó forma la destrucción de la raza Eldar. Claro, alimentado por todos los sentimientos que estaban generando los Eldar, que además los sentimientos Eldar son más poderosos que los humanos, por ejemplo. Pues un Claro. poco siguiendo como está hilo de los elfos son más complejos, que incluso viene del Señor de los Anillos, Ujú. cuando siempre se describe como los sentimientos de los elfos como algo mucho más allá de lo que un humano puede llegar incluso a imaginar. Entonces, pero Sí, imagínate, para ellos estos cultos de placer no son, para nosotros es como, para nosotros es una orgía, pero para ellos es literalmente, es inimaginable para nosotros, es sí, un qualia. es como una unión espiritual ya más allá de la Sí, mente, es el un espacio qualia, o sea, y... no podemos Sí, explicarlo realmente con palabras, pero se puede explicar que es inimaginable. sí, 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 sí. Pero básicamente tener en cuenta lo que hemos hablado al principio. Cualquier pensamiento, cualquier acto así grupal que llegues a pensar, que llegues a seguir y dale R que R, R que R y más. Sí, tenemos en cuenta que los selvas, tal y como ha dicho mi compañero Mateo, que son sentimientos más fuertes, ya están creando algo de por sí en la disformidad. Claro, y con esta Y esto, corrupción de los Eldar que empezaron sí, sí. a indagar igual demasiado lejos en sus placeres, empiezan Ujú. a tomar forma dentro de la disformidad. Sin saberlo, eh, nació dentro de la disformidad una mente inimaginablemente inmunda y enferma. Un reflejo de ellos mismos, de estos sentimientos que tenían en ese momento. De la nobleza y del orgullo desplazados por la perversidad y la desvergüenza. Descubrieron demasiado tarde que ya habían creado un dios a su imagen. Un dios que había crecido y aumentado de poder gracias al alimento de los espíritus de los Eldar. En el interior de la disformidad, los pensamientos y las emociones crecían y expandían alimentándose de los sentimientos de sus semejantes hasta llegar a una especie de conciencia. Fueron convirtiéndose en espíritus de mayor o menor potencia, y su larga gestación fue seguida de un gran dolor cuando nacieron. Su nacimiento sacudió la disformidad y rompió la estructura del espacio. Ninguna criatura de disformidad nació de una forma tan monstruosa o tan poderosa como el dios del caos Slanesh, la sedienta, el gran enemigo y la encarnación de la perdición de los Eldar. Es chungo porque, Ujú. bueno, ahorita veremos, pero que el nacimiento de Slanesh retumbó por todo el espacio. Sí, no, no, es que yo no me quiero imaginar. Es que es un dios del caos. O sea, literalmente. No sé si llega al tan poderoso, pero es un dios del caos. O sea, no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Pero esto es más como lo que, como dice el dicho, ¿no? La curiosidad mató al gato. Bueno, pues Efectivamente, los Eldar quisieron explorar. la curiosidad se Toma. folló al gato. Sí, básicamente. No, literalmente, ¿eh? Bueno, La Virgen. durante años, los Eldar estuvieron sumidos en la locura, mientras Slanesh soñaba en la disformidad. Sus mundos ardieron, los Eldars se mataron, rieron y devoraron los cadáveres de los muertos. Mientras esto ocurría, Slanesh cobraba vida entre los espasmos de ansiedad.
Cuando llegó el momento del nacimiento de Slanesh, con su conciencia... Por cierto, aún no habéis nacido Slanesh, en plan... Lo de que se mataron, rieron y devoraron los cadáveres es antes de que nazca. Porque los Eldar estaban un poco... Claro. A ver, que después los Eldar Oscuro como que siguen un poco la tradición, ¿no? No hubo ni un solo Eldar que no quedara preso de una gran agonía. Con un aullido de energía psíquica, Slanesh se materializó en su forma inmortal y gritó de dolor. El universo quedó descargado por una explosión psíquica. Los espíritus de los Eldar fueron arrancados de sus mentes y devorados en el primer aliento infernal de su dios. Esto fue lo chungo de los espíritus de los Eldar, básicamente están constantemente siendo devorados por Slanesh, ¿no? Los que se salvaron tienen que cada uno como encontrar una forma de que Slanesh literalmente no se alimente de su alma y los mate. Intoxicado por este primer sorbo de almas, Slanesh rió y contempló un universo de dioses al que había llegado. Claro. Los mundos de los Eldar, cuando nació Slanesh, que justo el epicentro de la explosión fue los planetas Eldar, quedaron destruidos los Eldar, sus espíritus absorbidos por la disformidad para alimentar al hambriento dios. Incluso los mundos astronaves sufrieron daños mientras huían y solo los más alejados del epicentro lograron sobrevivir, por eso quedan tan pocos. La onda de choque destruyó millones de mundos de exiliados en los límites de la galaxia, quedando indemnes solo los mundos más remotos. En unos instantes, los Eldar habían pasado de ser una civilización muerta, reducida a unos pequeños núcleos de refugiados dispersos por el espacio, conocedores de que su gran enemigo había nacido y que los perseguiría durante toda la eternidad. Aquí los Eldar también se dan cuenta de que tienen que estar constantemente huyendo. Y no solamente eso, sino de que tienen que encontrar alguna forma de ralentizar, ni siquiera parar, no, ralentizar su inevitable final. Es cuando algunos Eldar pues se viajan a la telaraña y se esconden en la telaraña y se dan cuenta de que si son tan hijos de puta, o peor, que Slanesh, salvan sus almas. Y otros se dan cuenta de que pueden depositar sus almas dentro de vasijas espirituales, de estas gemas espirituales, y de esa manera salvarse. Pero básicamente has creado a tu perdición. No, en los Eldar por flipaos, Sí. Pero bueno, menos mal, porque qué asco dan los Eldar, qué asco dan los elfos. Ojalá se mueran todos. A nadie le gustan los elfos, ¿no? En plan, no he conocido a nadie que... peña que le gustan los elfos, well, Sí, pero muy pasionalmente nunca escucho. Plan, no todos podemos tener buen gusto. Pero es que, no sé. Igualmente, esta gente es como, lo tengo todo, voy a fastidiarlo todo. Encima despierta el dios Slanesh y es una locura. En plan, acaba de despertar un dios y acaba de estar... Sí. El agujero del espacio fue creciendo hasta engullir los antiguos reinos Eldars y prácticamente llegó hasta los límites de su poder. Esta grieta espacial es lo que actualmente se conoce como el Ojo del Terror. Cadia. Y es el área más grande de este tipo que puede hallarse en toda la galaxia. En ella, el espacio disforme y el universo material están solapados. Los demonios se bañan en la energía de la disformidad, mientras los príncipes demonio y los marines espaciales del caos gobiernan planetas convertidos en infiernos de fuego y oscuridad. Incluso planetas de sangre. O había un planeta que era un pavo. En plan, hay un planeta que es un humano gigante. ¿Pero eso por qué es? Porque la disformidad es un sitio muy loco, güey. Entonces, un humano es literalmente un planeta. No es un humano, es un cadáver enorme, eso es el planeta. Vale. Imagínate. Imagínate Sí, un planeta, sí, un jodido gigante. haces zoom para afuera, un cadáver enorme flotando. Guapísimo. Guapísimo, hombre, super meta, ¿no? Vas ahí y te dices, qué planeta tan chulo, ¿sabes? De repente una pata ahí. Estaba viviendo en la pinga de un gigante. Puta madre. Literalmente. Bueno. La única consecuencia positiva del nacimiento de Slanesh fue que el espacio disforme quedó en calma a partir de entonces. Antes del nacimiento de Slanesh, el espacio disforme estaba plagado de tormentas y tempestades que impedían las astronaves viajar entre las estrellas. El espacio disforme quedó en calma.
se había alcanzado un nuevo equilibrio y Slanesh pasó a ser uno de los dioses mayores del caos. Los demás poderes del caos aguardaron mientras el nuevo equilibrio iba estableciéndose por sí solo. Por primera vez en milenios, las astronaves humanas pudieron abandonar el espacio alrededor de Terra, y los mundos humanos de toda la galaxia volvieron a estar en contacto. Durante la Gran Cruzada posterior, el Emperador unificó a la humanidad bajo su imperio, y este reemplazó a los Eldars como raza más activa de la galaxia. Todos los Eldars conocen la historia de la caída, pero no todos saben que, cuando los Eldars huyeron, se llevaron con ellos la semilla de la venganza de su dios Xegorach. Esos individuos, los adoradores del dios que ríe... Claro, estos son los arlequines, sí. Que ríe, perdón. Es que soy francés, sin quererlo. Descubrirán su sangriento propósito en años venideros y seguirán conocidos como los arlequines. Bueno, los arlequines tengo un colega que le molan un montón. A mí es que no me molan porque es literalmente en plan... Es el guasón. Es el ejército del guasón, en plan... Tú cuando juegas... No puedes tomarlos en serio, en plan... Llevas un puto ejército de payasos, tío. Es un clown. Eres un poco... Un buen final para los Arlong, no te voy a mentir, convertidos en putos payasos. Es que eres un poco... Ya está. Se entiende. Pero... Dios. Ay, Dios. Vaya locura. Es que vaya locura. O sea, se ha encargado del jodido universo prácticamente, ¿sabes? No, pero... Lo bueno de esto es que entonces podemos dejar de estar en plan que los protagonistas sean los putos elfos y pasamos a los humanos, ¿vale? Lo que mola realmente. Claro. Aunque bueno, los Eldar no me terminan de molar, o sea, me molan, pero me pongo el soundtrack del Dawn of War 2 y digo, bueno, igual molan un poco más. Ya, pero los coges con pinzas, creo. Los coges con pinzas. Te gustan, pero cogiéndolos con pinzas. Bueno, en este episodio, básicamente hemos repasado cómo los Eldar se fueron a comer pinga. ¿Qué coño es el Immaterium, la deformidad? Y poco más. Este episodio ha sido un poco más corto, pero porque tampoco era... El siguiente tengo ganas de hablar de los Space Marine, tío, del Imperio. Hablamos otra vez del Imperio. Es que del Imperio no hemos hablado, Wolf. Sería, claro, o sea, ahora, claro, sí, no. Ah, no, es verdad, no hemos hablado del Imperio, soy tonto. Sí, no, del Imperio. Hostia, no, lo sé mental. Sí. Igualmente, está bien, porque digamos que hemos hecho un repaso. Obviamente, como hemos dicho en estos dos episodios que llevamos, esto es un poco un repaso por encima. Estamos cogiendo un poco el tema con pinzas, por decirlo de esta manera. Pero aún nos quedan entrando en miles de historias, nos quedan explicar cosas como lo de Corne, nos quedan cosas por explicar lo del emperador, quién cojones es, nos quedan por explicar más razas. Los episodios de facción yo creo que no sé, pero me molan más. Por ejemplo, el episodio anterior de los Necrones, hablar solamente de una raza, mola bastante. Porque hay, en plan, episodios como este son necesarios porque necesitamos explicar qué coño es el Immaderium para en un episodio futuro hablar de, por ejemplo, de Caos o de Corne o de esto y de hablar como historias de personajes importantes y tal. Pero antes de esto necesitamos hablar de deformidad porque igual decimos Slanesh, en plan la caída de los Eldar, el nacimiento de Slanesh y luego es como, ¿y qué coño es eso, sabes? Claro. O sea, no, es que claro, tú puedes decirlo, pero después te tienes que meter en el tema y tienes que explicar otra vez una cosa que no tiene nada que ver con el tema principal con el que estamos hablando. Entonces, pues, claro, o hablamos de los campos Gelar o algo así y mencionamos y claro, ya está explicado en este episodio y no toca explicarlo más. Claro. Bueno, nosotros dentro de lo que cabe iremos recordando que tenéis los episodios aquí, que hemos hablado de los temas y cualquier pregunta o información, estamos en las redes sociales. Igualmente, como hemos mencionado siempre, cualquier no duda, sino cualquier cosa de la que queráis hablar y eso, podemos leeros y podemos ir planteando para futuros episodios. No decimos que vayan a ser los episodios de la semana que viene o los siguientes, pero posiblemente los plantearemos. Sí. Bueno, con esto hemos finalizado el capítulo de la disformidad. Venga. Capítulo raro.